Después de casi un año, un juez declaró culpable al influencer Rodolfo Fofo Márquez. Se hizo justicia. Agradecida porque se hizo justicia. Es lo que esperábamos todos, pues justicia, simplemente lo que yo esperaba, que siempre creí en la fiscalía, siempre creí que bueno, en la resolución del juez. El martes pasado, durante el llamado pase de lista, Fofo fue empujado sin aviso al centro del patio. Un grupo de internos lo rodeó sin decir palabra. La tensión era tan espesa que ni los custodios se atrevieron a intervenir. Una voz ronca ordenó que se arrodillara. Él dudó. ¡Error! Una bota sucia y pesada se estrelló contra su estómago. Cayó al suelo sin aire, mientras el círculo se cerraba como una jauría hambrienta. Le quitaron los tenis, esos que tanto presumía, y lo obligaron a caminar descalzo sobre el concreto hirviente hasta que la piel de sus pies empezó a abrirse. Las reglas ahí dentro no las dicta el Código Penal, sino los mandatos de los más temidos. A Fofo le asignaron un trabajo humillante: recoger las bandejas sucias de los demás reclusos. El problema no era solo la suciedad ni el hedor, sino que cada charola que no regresaba perfectamente limpia significaba un castigo. Y ese castigo llegó. Una tarde, tras regresar una bandeja con restos pegados de frijol viejo, 2 internos lo arrastraron hasta la zona de las duchas. Nadie sabe exactamente lo que pasó ahí, pero testigos aseguran que sus gritos se escucharon hasta el otro extremo del penal. Al salir, no podía sostenerse en pie. Lo llevaron de vuelta a su celda cargado por los mismos que lo golpearon. Los rumores dicen que Fofo ha perdido más de 10 kilos en menos de un mes. Sus ojos, antes cubiertos por lentes de diseñador, ahora muestran ojeras profundas y una mirada vacía. La comida que le dan, fría y dura, es escasa. Sin embargo, lo que más lo consume es el miedo. Al caer la noche teme cerrar los ojos. Hay quienes aseguran que los mismos custodios lo han amenazado, susurrándole advertencias mientras pasan lista. Esta noche podría ser la última. Una mañana, durante la entrega de correspondencia, recibió una carta sin remitente. Solo decía una frase escrita con tinta roja: «Ya no queda nadie afuera que pueda salvarte». Desde ese día, su semblante cambió aún más. Se volvió paranoico. Mira a todos con desconfianza, incluso al joven guardia que le ofrece agua en el comedor. No acepta nada que no haya visto abrir frente a él. Aún así, no puede evitar temblar cada vez que escucha la llave girar en la cerradura. El viernes pasado, durante el horario de visita, nadie vino a verlo, ni amigos ni familiares. Solo un hombre desconocido que se sentó del otro lado del vidrio. No dijo palabra, solo lo miró durante 20 minutos, y cuando el tiempo se acabó, antes de levantarse, el hombre hizo un gesto que dejó helado a Fofo. Deslizó un dedo por su propio cuello, como quien afila una navaja invisible. Desde entonces, Fofo duerme a ratos, siempre con un ojo abierto. No le permiten tener objetos que pueda usar como protección. Ni siquiera le dejaron quedarse con su reloj. Las reglas son claras. Dentro de esas paredes, el tiempo no le pertenece. La semana pasada, en una de las revisiones nocturnas, alguien deslizó bajo la puerta de su celda un pequeño papel arrugado con un número: 48. No sabía si eran horas o días, pero la ansiedad lo devoró. Al segundo día lo sacaron de su celda sin explicación. Lo llevaron a un cuarto donde lo sentaron frente a un hombre que no se presentó. Solo le hizo preguntas directas sobre sus propiedades, sus cuentas y la ubicación exacta de ciertos documentos. Fofo balbuceaba, tratando de recordar. Cada respuesta incorrecta traía un nuevo golpe. No con puños, sino con un tolete envuelto en tela mojada que no dejaba moretones visibles, pero dolía como si le rompieran los huesos. En otra ocasión, mientras se encontraba en la fila del comedor, alguien le tiró encima un cubo de agua fría mezclada con restos de comida echada a perder. Se burlaron, lo empujaron y lo obligaron a limpiarse con la camisa rota que apenas le cubre el cuerpo. Al intentar defenderse, otro interno lo tomó por la espalda y lo estampó contra el muro. «Aquí no eres nadie»,
le dijeron al oído antes de dejarlo tirado en el suelo. Los que lo conocieron en libertad cuentan que siempre había tenido guardaespaldas. Ahora ni siquiera tiene quien lo defienda de las palizas que recibe casi a diario. Nadie lo ayuda cuando tropieza o cuando se le cae la bandeja al suelo. Hay quienes dicen que los internos lo llaman el muñeco roto porque ha dejado de resistirse, como si ya lo hubieran desarmado. Ayer, los rumores crecieron aún más. Supuestamente, un grupo de internos lo habría obligado a escribir una carta pidiendo perdón a los familiares de una de sus víctimas. La escribieron ellos, pero lo obligaron a firmarla con sangre. Le hicieron un pequeño corte en la palma de la mano y usaron la sangre como tinta. La carta nunca salió del penal. La clavaron en la puerta de su celda como un recordatorio. Aquí no hay redención. Se habla de una posible transferencia a un penal de mayor seguridad, pero algunos dicen que no llegará vivo para entonces. Incluso se filtró que el alcaide del penal ya autorizó que lo muevan a una celda compartida, algo que no había pasado hasta ahora. Y su nuevo compañero de celda es alguien apodado El Silencio, un hombre que no habla, pero que todos temen. Dicen que no necesita hablar para hacer que el miedo paralice a quien duerme a su lado. En la última semana, Fofo ha sido visto con un vendaje en el brazo derecho. Algunos aseguran que intentó defenderse durante una riña en el patio, pero lo único que logró fue que le torcieran el brazo hasta casi romperlo. Otros dicen que el vendaje es porque lo obligaron a tatuarse una frase humillante, hecha a la fuerza con una aguja oxidada y tinta de bolígrafo. Propiedad de la 17. Nadie le ha explicado lo que significa, pero todos en el penal saben que la 17 es una pandilla interna que controla la zona más temida del complejo. Esta mañana, durante la limpieza de las áreas comunes, lo vieron arrastrando un balde de agua sucia. Le obligaron a fregar el suelo donde otros escupían a propósito. Cada metro que limpiaba, otro lo ensuciaba. Una humillación constante que no tiene fin. Hoy, justo antes del almuerzo, un custodio le entregó otro papel. Solo 2 palabras: sin salida. En otra ocasión, el sonido de pasos se detuvo justo afuera de su celda. Permanecieron allí por minutos, tal vez horas. Él no supo decir cuánto. Lo que sí supo fue que después de esa larga espera, alguien deslizó un objeto metálico por debajo de la puerta. Un clavo oxidado. Lo tomó sin entender si se trataba de una amenaza o de una oportunidad. Desde entonces, lo guarda envuelto en una tira de su propia camiseta como si fuera su último recurso. Una de las noches más largas fue aquella en la que lo sacaron sin previo aviso y lo llevaron al patio trasero, donde no hay cámaras. Le vendieron los ojos con cinta gris y lo dejaron de rodillas sobre el asfalto. Durante lo que parecieron horas, nadie le habló ni lo tocó. Solo escuchaba respiraciones pesadas alrededor suyo. Luego, un golpe seco en la espalda lo tiró de frente al suelo. Cuando intentó levantarse, otra patada lo mantuvo abajo. No hubo gritos, solo castigo silencioso. Al regresar a su celda, sangraba por la nariz y tenía un diente flojo. Las noches de lluvia son peores. Las goteras hacen que el suelo esté siempre mojado y resbaladizo. El agua fría le cala los pies y las manos. Una madrugada, durante una tormenta, sintió cómo el agua le llegaba hasta los tobillos. Se quedó sentado en su catre, sin moverse, escuchando los truenos afuera y los golpes de puños contra las paredes en los otros pabellones. Cada trueno parecía sincronizado con un puñetazo invisible en su estómago. Hace apenas 2 noches, Fofo fue obligado a permanecer de pie junto a la puerta de su celda mientras otros reclusos lo observaban desde los barrotes. Le arrojaban restos de comida, cáscaras de fruta podrida y trozos de pan endurecido. Él no respondía. Sabía que cualquier movimiento podía desencadenar algo peor. Así estuvo durante más de 2 horas, sin apartar la vista del suelo. Finalmente, uno de ellos escupió a sus pies y se marcharon. Los relojes no existen ahí dentro. Solo el sonido de la puerta abriéndose o cerrándose marca el paso de las horas. Fofo ha perdido el sentido del tiempo.
A veces cree que es de día, pero la penumbra constante lo hace dudar. Una madrugada, escuchó cómo alguien en la celda vecina murmuraba su nombre una y otra vez. No gritaba, solo repetía su nombre con un tono bajo, casi hipnótico. No pudo dormir en toda la noche. En otra noche de vigilia, Fofo descubrió una nota escondida bajo la almohada. Decía simplemente: «Si sobrevives esta semana, la siguiente será peor». No supo quién la dejó ni cuándo. Desde entonces revisa su celda cada noche, temiendo encontrar algo peor. El cansancio lo consume, pero sabe que dormir profundamente es un lujo que no puede permitirse. Una madrugada, agotado, se quedó dormido por unos minutos. Al despertar, encontró un corte en su antebrazo, superficial pero preciso, hecho con algo afilado. No había rastro de quién lo hizo, ni de cómo entraron a su celda sin que lo notara. En ocasiones, siente que lo observan desde las sombras del pasillo. Otras veces escucha cómo alguien golpea los barrotes en código Morse, aunque no entiende lo que significa. Algunos dicen que es una advertencia, otros que es un llamado para reunir a los que ejecutan la ley interna. Anoche Fofo escuchó algo que no olvidará jamás. Un interno fue arrastrado desde su celda hasta el patio y no volvió. Nadie habla de él al día siguiente, como si nunca hubiera existido. Fofo se repite a sí mismo que debe mantenerse invisible, pero sabe que para algunos ya es demasiado tarde. En una madrugada más, mientras intentaba cerrar los ojos, alguien arrojó contra su puerta un balde de agua helada con ceniza. El hedor a quemado lo hizo toser durante minutos. Los otros internos se rieron al escuchar su tos, como si ese sonido confirmara su debilidad. Fofo Márquez sabe que el encierro es solo la primera condena. Las verdaderas penas las dictan aquellos que controlan las noches en la prisión. Y en cada amanecer, lo único que desea es sobrevivir un día más. Pero dentro de esas paredes, hasta el amanecer es una incertidumbre. Las amenazas comenzaron de manera sutil. Una palabra tallada en la pared frente a su celda: «Paga». Al principio pensó que era una advertencia para otro, pero cuando esa misma palabra apareció tallada en su bandeja de comida, entendió que el mensaje era para él. Los custodios no dijeron nada. Se limitaron a mirarlo de reojo mientras retiraban la charola, como si ya supieran lo que ocurría. Una mañana, encontró bajo su almohada un trozo de papel arrugado y húmedo. Las letras estaban torcidas, como hechas con manos temblorosas, pero el mensaje era claro: «Esta es tu última semana». Desde ese momento, Fofo revisa cada rincón de su celda antes de acostarse, aunque sabe que, por más que busque, los mensajes siempre terminan apareciendo. En otra ocasión, mientras hacía fila para recibir el almuerzo, un interno pasó junto a él y dejó caer una ficha de dominó en el suelo. Era el 00. Fofo intentó ignorarlo, pero cuando regresó a su lugar, encontró otra ficha, esta vez el número 1 en su bandeja. No entendía el código, pero la insistencia de quienes lo acechaban era suficiente para llenarlo de terror. Una madrugada, se despertó por un sonido metálico. Al mirar al suelo, vio que alguien había deslizado por debajo de la puerta un hilo de alambre oxidado. Atado al extremo, había un pequeño papel con la frase: «Corta o te cortamos». La amenaza le resultó tan directa como incomprensible. Pasó el resto de la noche apretando el alambre en sus manos, temiendo que no fuera el único que entrara por esa puerta. Una semana después, alguien pintó con ceniza en el muro frente a su celda el número 7. Al día siguiente, el número cambió a 6. Fofo comprendió que alguien estaba marcando una cuenta regresiva. Nadie decía nada, pero los números seguían bajando, uno cada noche. Cuando llegó al número 1, su respiración se volvió un hilo fino y quebradizo. Pero al día siguiente, el número había desaparecido. Solo quedaba una marca, un círculo negro, justo donde había estado el último número. En el baño comunal, mientras lavaba su ropa, encontró tallada en el muro una frase que lo heló por dentro: «Nadie te va a llorar». La letra era distinta a la que había visto en su celda.
Eso solo significaba una cosa: no era uno, sino varios los que lo vigilaban. La idea de que todos sabían lo que iba a pasarle lo mantuvo en alerta durante días. En un día particularmente caluroso, un custodio le entregó un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró un mechón de su propio cabello, atado con un hilo rojo. No recordaba haberlo perdido, pero la precisión del corte le hizo entender que alguien había estado lo suficientemente cerca mientras dormía. Desde entonces no vuelve a cerrar los ojos por más de unos minutos. En otra tarde silenciosa, mientras estaba sentado contra la pared, escuchó que algo caía al suelo desde el respiradero. Era una pequeña piedra envuelta en tela. Al desenvolverla, encontró un diente humano. No había sangre, pero sí un número grabado con algo punzante. El número 2. No preguntó nada. Guardó el diente en el bolsillo del pantalón y esperó. Una noche, la luz del pasillo se apagó durante varios minutos. Al volver, alguien había escrito en la puerta de su celda con algo rojo: «Te toca». La pintura aún goteaba. Fofo nunca supo si era pintura o algo peor. Nadie lo miraba directamente, pero todos sabían lo que había aparecido. En la bandeja de su cena, una vez encontró una figura hecha de pan. Parecía un ataúd. Dentro alguien había metido un insecto muerto, una cucaracha. Fofo no pudo comer ese día, ni el siguiente. El solo recuerdo de ese pequeño ataúd lo mantenía temblando. Otro mensaje lo recibió cuando se levantó al amanecer. Al ponerse los zapatos, sintió algo extraño. Dentro encontró 2 piedras, una blanca y una negra. Más tarde, un interno le dijo al oído mientras pasaba junto a él: «Una es la vida, otra la muerte. Elige cuál te toca». Fofo se quedó paralizado. No volvió a usar esos zapatos. En el área de recreación, alguien se le acercó y le entregó un trozo de tela que colgaba de su propio uniforme, desgarrado en forma de cruz invertida. Nadie dijo una palabra, pero el mensaje estaba claro: ya lo habían marcado. Lo que vendría después sería cuestión de tiempo. En su catre, una mañana descubrió que habían hecho un pequeño grabado con algo afilado. Era un reloj de arena. Las líneas eran toscas, pero el significado fue evidente para él. Su tiempo se agotaba. A partir de ese día, su respiración era corta, siempre expectante. Una tarde, mientras estaba en el patio, un interno le arrojó una pequeña caja de cerillos vacía. Dentro había un trozo de papel con un solo número: el 50. No supo si era el conteo de días, de golpes o de cualquier otra cosa, pero la espera se le hizo insoportable. En el desayuno, alguien cambió su taza de café por una llena de agua turbia con un pequeño objeto flotando. Era un botón de su propia camisa, arrancado sin que se diera cuenta. Sabía que solo lo mantenían vivo para que el miedo lo fuera quebrando lentamente. En una noche sin luna, alguien comenzó a golpear el muro trasero de su celda. Era un patrón constante, casi hipnótico. Alguien estaba marcando el ritmo de algo, quizá de una cuenta atrás. Eso duró horas, hasta que Fofo terminó con los nudillos sangrando de tanto cubrirse los oídos. A veces los mensajes no eran escritos, sino silencios demasiado largos. Como la noche en que lo sacaron de su celda, lo llevaron al comedor vacío y lo dejaron allí, solo, durante horas. Sin comida, sin agua, sin nadie. Al regresar, encontró su catre lleno de ceniza y su almohada rasgada. Nadie le explicó por qué. Una madrugada se despertó y notó que el agua de su vaso era roja. No olía a sangre, pero nadie se atrevió a decirle qué era. Desde entonces, solo bebe lo que ve servir directamente de la jarra. Y aún así, cada trago lo hace con el estómago revuelto. En otra ocasión, al limpiar el pequeño espacio de su celda, encontró, incrustado entre las grietas del muro, un trozo de papel plastificado. Al sacarlo, leyó: «Estás solo». Lo más inquietante no fue el mensaje, sino que estaba escrito con su propia caligrafía. El último mensaje que recibió fue el más claro de todos. Una carta doblada en 4 que decía: «Nadie vendrá, nadie te salvará, nosotros decidimos». Esa noche el silencio fue absoluto en el pabellón,
Y ese silencio, para Fofo, fue el aviso más aterrador de todos. Esa noche lo sacaron de la celda sin decir una palabra. 2 sombras enormes lo arrastraron por los pasillos húmedos y oscuros del penal, mientras los otros reclusos guardaban un silencio cargado de presagio. Lo llevaron hasta una habitación sin ventanas, donde solo había una silla metálica oxidada y un foco parpadeante que colgaba del techo. Lo obligaron a sentarse y, antes de que pudiera resistirse, sintió cómo le ataban las muñecas con alambres fríos que le cortaban la piel. Nadie habló. Solo el chirrido del metal al apretarlo le indicó que el tormento apenas comenzaba. Le colocaron una bolsa de yute sobre la cabeza. Era vieja, olía a moho y a cosas que prefería no imaginar. La presión de la tela contra su rostro lo hacía respirar con dificultad. Cada vez que intentaba inhalar, sentía que la asfixia lo llevaba al borde del desmayo, pero no lo dejaban perder la conciencia. Cada vez que su cabeza caía, un golpe seco lo regresaba. Puños, rodillas, toques eléctricos, todo en un ciclo interminable. En algún momento, le arrancaron la camiseta y comenzaron a presionar su espalda contra la superficie rugosa de la pared. Era cemento crudo. Cada vez que lo empujaban, su piel se desgarraba, dejando marcas que ardían como fuego. Después, alguien le lanzó un líquido encima. Al principio pensó que era agua, pero el escozor le confirmó que era sal. Cada herida abierta comenzó a arder como si le hubieran prendido fuego. Lo siguiente fue aún peor. Lo obligaron a arrodillarse sobre fragmentos de vidrio molido. La presión hizo que los cristales se incrustaran en sus rodillas y palmas cuando intentaba equilibrarse. Fofo trataba de contener los gritos, pero era inútil. La sangre le resbalaba por las piernas, formando pequeños charcos a sus pies. Los otros internos que observaban desde las sombras murmuraban palabras que no lograba entender, pero sentía que cada susurro era un veredicto. En otra sesión, le vendaron los ojos y lo hicieron caminar descalzo sobre un piso cubierto de pequeñas espinas. Cada paso era una tortura. Cada centímetro que avanzaba, una prueba de resistencia. Pero el suelo no terminaba nunca. Cuando por fin cayó al suelo, agotado, comenzaron a patearlo, directo al abdomen y las costillas. Sentía que le rompían algo por dentro, pero los golpes seguían llegando con la misma fuerza. Una vez lo dejaron colgado de los brazos durante horas en una celda sin ventilación. Los grilletes le cortaban la circulación y sus dedos se entumecieron primero. Luego comenzaron a arder con un dolor punzante. Cada tanto alguien pasaba y le lanzaba agua helada directamente al rostro. Luego, sin aviso, un cubo de agua caliente. La piel de su pecho se enrojecía por el contraste, pero nadie mostraba piedad. En otra ocasión, lo obligaron a sostener una barra de hierro sobre su cabeza. Si la bajaba, recibiría un golpe con un palo en la espalda. Durante horas estuvo temblando, con los brazos entumecidos, mientras sus verdugos lo miraban con calma. Cuando por fin cayó, lo levantaron solo para repetir el castigo desde el principio. Hubo noches en que lo encadenaron en una celda oscura, donde apenas podía sentarse. Durante horas reproducían un sonido metálico que retumbaba en su cráneo. Era un martilleo constante, agudo, como si picaran el acero con un clavo. Fofo comenzó a imaginar que le estaban rompiendo el cerebro. Cuando quiso pedir que pararan, nadie respondió. Solo ese ruido martillante durante toda la noche. Una vez lo envolvieron en una sábana mojada y lo dejaron a la intemperie, sobre el concreto frío del patio. Era invierno. Su cuerpo tiritaba tanto que sintió que sus huesos se quebraban de dentro hacia afuera. Al amanecer, alguien lo despertó, arrojándole polvo blanco en la cara. Le dijeron que lo mantendría alerta, pero lo único que sintió fue un ardor que le subía por las fosas nasales, como si lo estuvieran quemando desde adentro. En las sombras de Tamaulipas, donde la ley se desvanece y el miedo gobierna, surgió una fuerza letal, los Zetas. Lo que comenzó como un grupo de élite del ejército mexicano entrenado para combatir el narcotráfico, se transformó en una máquina de violencia sin precedentes. Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y su hermano Omar,
Z42, no eran simples sicarios, eran arquitectos del terror. Va rumbo a la historia uno de los operativos más audaces de la Sedena. Una base secreta de los Zetas, escondida en lo más profundo de Tamaulipas, rodeada de armas, drogas y montañas de dinero en efectivo. Pero eso no era todo. Ahora parece que los Zetas no solo operaban en tierra o con aviones, ahora lo hacían con documentos. Sí, escuchaste bien. Documentos que revelaban nombres, rutas y conexiones internacionales, como si se tratara de un archivo secreto versión narco. Encontraron pruebas de corrupción a niveles inimaginables. Nombres de políticos, funcionarios y militares aparecían en listas de pagos y acuerdos clandestinos. Pese a ser algo que nadie esperaba, la Sedena estaba un paso adelante. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo descubrieron la base? ¿Qué más había en esos documentos que podría cambiar el rumbo del caso contra los Treviño Morales? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Reclutados en 2003, los Treviño Morales escalaron rápidamente en las filas de los Zetas, un cártel nacido como el brazo armado del Cártel del Golfo. Su ferocidad y astucia los distinguieron. No solo ejecutaban órdenes, las daban. Con puños de hierro y mentes frías, impusieron su dominio en un mundo donde la traición era moneda corriente. En 2010, los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo, desatando una guerra sangrienta que aún resuena. Los Treviño Morales lideraron esta rebelión, consolidando su poder con balas y sangre. Su estrategia era clara: aterrorizar para dominar. Secuestros, extorsiones y masacres se convirtieron en su firma. Pero no fue solo violencia lo que los llevó a la cima. Su capacidad para corromper instituciones y reclutar exmilitares les dio una ventaja estratégica. Los Zetas no eran un cártel, eran un ejército. Y en el centro de este infierno, los hermanos Treviño Morales tejían su red de miedo, sabiendo que en su mundo solo los más despiadados sobreviven. La masacre de Allende, sangre y venganza. En marzo de 2011, el pequeño pueblo de Allende, Coahuila, se convirtió en el epicentro de una de las masacres más brutales en la historia de México. Bajo las órdenes directas de los hermanos Treviño Morales, los Zetas desataron un infierno que dejó cientos de muertos y una comunidad destrozada. Esta no fue una simple ejecución, fue una demostración de poder, una advertencia escrita en sangre para quienes osaran traicionarlos. Todo comenzó con una filtración. Informantes del cártel, colaborando en secreto con el gobierno estadounidense, habían proporcionado datos clave que llevaron a la captura de varios líderes de los Zetas. Cuando los Treviño Morales descubrieron la traición, su respuesta fue rápida, despiadada y calculada. No hubo juicios, no hubo advertencias, solo venganza. Camionetas blindadas irrumpieron en Allende en la madrugada. Hombres armados hasta los dientes, con rostros cubiertos y corazones endurecidos, arrasaron con todo a su paso. Familias enteras fueron sacadas de sus hogares, golpeadas y ejecutadas en frío. Las calles se tiñeron de rojo mientras los cuerpos se amontonaban como desechos. Niños, mujeres, ancianos. Nadie fue perdonado. Los Zetas no buscaban justicia, buscaban sembrar el terror. Los Treviño Morales no estaban presentes físicamente, pero su sombra lo cubría todo. Desde sus escondites dieron las órdenes con una frialdad escalofriante. Sabían que esta masacre no solo castigaría a los traidores, sino que también enviaría un mensaje claro a cualquiera que pensara en colaborar con las autoridades. La lealtad al cártel era la única opción. La deslealtad se pagaba con la vida, no solo de quien traicionaba, sino de todos los que lo rodeaban. La masacre de Allende no fue un acto impulsivo, fue una operación meticulosamente planeada. Los Zetas tenían listas de nombres, direcciones y hasta fotografías de sus víctimas. Utilizaron tecnología de punta y redes de inteligencia para asegurarse de que nadie escapara. Fue una demostración de que, incluso en su momento más oscuro, los Zetas seguían siendo una fuerza imparable. El impacto de esta masacre resonó mucho más allá de Allende. Las autoridades mexicanas y estadounidenses quedaron consternadas por la magnitud de la violencia. Sin embargo, para los Treviño Morales, esto no fue más que un recordatorio de su poder. En su mundo, el miedo era la moneda más valiosa, y Allende fue el banco donde la depositaron. Esta masacre no solo consolidó su reputación como los líderes más despiadados del narcotráfico, sino que también marcó un punto de no retorno. A partir de ese momento, los Zetas ya no eran solo un cártel, eran una leyenda de terror, y los Treviño Morales, sus arquitectos. El imperio del terror, dominio de los Zetas. Los Zetas no solo querían controlar el narcotráfico, querían dominar cada aspecto de la vida en los territorios que pisaban.
Bajo el mando de los hermanos Treviño Morales, el cártel se expandió como un virus, infectando estados enteros con su violencia y corrupción. Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas cayeron bajo su yugo, convirtiéndose en feudos donde la ley era escrita con balas y el miedo era la única moneda aceptada. El control territorial de los Zetas no se limitaba a las rutas del narcotráfico. Extorsionaban negocios, secuestraban civiles y cobraban derechos de piso a cualquiera que osara ganarse la vida en sus dominios. Quienes se negaban a pagar o colaborar desaparecían sin dejar rastro. Los Zetas no pedían permiso, tomaban lo que querían, cuando querían, y nadie podía detenerlos. Pero su poder no se construyó solo con violencia. Los Treviño Morales eran maestros de la corrupción. Sobornaron a policías, militares y funcionarios públicos, infiltrándose en las estructuras del Estado como un cáncer. Con información privilegiada y protección institucional, operaban con impunidad. Las autoridades que no se vendían eran eliminadas, y sus muertes servían como advertencia para los demás. El tráfico de drogas era el corazón de su imperio. Toneladas de cocaína y marihuana cruzaban la frontera hacia Estados Unidos, generando millones de dólares en ganancias. Pero los Zetas no se conformaban con ser intermediarios. Controlaban toda la cadena, desde la producción hasta la distribución. Su red de logística era tan eficiente como letal, y cualquier intento de competencia era aplastado sin piedad. Las armas también eran parte clave de su estrategia. El Cártel del Noreste surgió como una escisión, y la violencia entre los grupos rivales alcanzó niveles sin precedentes. El Lasca murió como vivió, en medio de la violencia. Pero su legado de terror no desapareció con él. Los Zetas, ahora bajo el mando de los Treviño Morales, continuaron sembrando el caos, demostrando que incluso la muerte de su líder no era suficiente para detenerlos. La captura de SEAT 40, el fin de una era. La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, SEAT 40, en julio de 2013, fue un punto de inflexión en la guerra contra los Zetas. No fue una operación casual, fue el resultado de años de inteligencia, vigilancia y riesgo extremo. Las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias estadounidenses, finalmente lograron lo que parecía imposible: atrapar al hombre más buscado de México. SEAT 40 no era un criminal común. Su nombre resonaba como un eco de terror en cada rincón del país. Conocido por su sadismo y su astucia, había evadido la justicia una y otra vez. Pero esa noche, en una carretera desolada de Nuevo Laredo, Tamaulipas, su suerte se agotó. Un helicóptero militar sobrevoló la zona, iluminando con reflectores la camioneta en la que viajaba. No hubo enfrentamiento. SEAT 40 no tuvo tiempo de reaccionar. Fue sacado a la fuerza, esposado y llevado a la sombra, donde ya no podría seguir sembrando el miedo. Su captura no solo fue un golpe al cártel de los Zetas, sino también un mensaje claro para el crimen organizado. Nadie está fuera del alcance de la ley. SEAT 40, el hombre que había ordenado masacres, secuestros y ejecuciones, ahora estaba detrás de las rejas, pero su arresto no significó el fin de su influencia. Desde prisión continuó dirigiendo operaciones, demostrando que incluso encarcelado, su mente criminal seguía activa. La caída de SEAT 40 también marcó el inicio de una nueva era para los Zetas. Sin su líder más temido, el cártel comenzó a fragmentarse. Las luchas internas por el poder se intensificaron, y nuevos grupos emergieron, cada uno buscando llenar el vacío dejado por su ausencia. Pero la captura de SEAT 40 no fue solo una victoria para las autoridades, fue un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico está llena de sacrificios. Agentes, soldados y civiles habían perdido la vida en el camino hacia ese momento. Y aunque SEAT 40 estaba tras las rejas, su legado de violencia y terror seguía vivo, recordándole a México que la batalla estaba lejos de terminar. SEAT 42, el último líder en pie. Con la captura de SEAT 40, su hermano Omar Treviño Morales, SEAT 42, tomó el mando de los Zetas. Pero este no fue un ascenso pacífico. Omar heredó un cártel fracturado, traicionado desde dentro y acosado por fuerzas rivales y autoridades. Sin embargo, SEAT 42 no era un sustituto cualquiera. Era tan despiadado como su hermano y estaba decidido a mantener el control a cualquier costo. SEAT 42 no perdió tiempo en consolidar su poder. Ordenó purgas internas, eliminando a cualquiera que mostrara deslealtad o debilidad. Sus métodos eran brutales: ejecuciones públicas, torturas y mensajes enviados a través de cuerpos mutilados.
Quería que todos supieran que, aunque C40 estaba preso, el terror seguía vivo. Pero su liderazgo no estuvo exento de desafíos. El Cártel del Noreste, una facción escindida de los Zetas, se convirtió en su principal enemigo. Las batallas entre ambos grupos fueron sangrientas, dejando calles llenas de cadáveres y ciudades sumidas en el caos. C42 no solo luchaba por el control del narcotráfico, luchaba por la supervivencia de su legado. En marzo de 2015, su reinado llegó a un abrupto final. En una operación relámpago, fuerzas especiales mexicanas asaltaron una lujosa mansión en San Pedro Garza García, Nuevo León. Z42, acorralado y sin escapatoria, fue capturado sin disparar un solo tiro. Su arresto fue una victoria simbólica para las autoridades, pero también un recordatorio de que el poder en el mundo del narcotráfico es efímero. Aunque tras las rejas, Z42 no dejó de ser una amenaza. Desde prisión, continuó dirigiendo operaciones, utilizando mensajes cifrados y cómplices en el exterior para mantener su influencia. Su capacidad para operar incluso encarcelado demostró que la captura de un líder no es suficiente para desmantelar un imperio construido sobre el miedo y la corrupción. Z42 fue el último líder de los Zetas en caer, pero su legado de violencia y terror siguió vivo. Su captura marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico, donde los cárteles se fragmentan, pero el caos persiste. El caso complejo, la pena de muerte en juego. La extradición de los hermanos Treviño Morales a Estados Unidos en 2023 no fue un simple trámite legal, fue el preludio de un juicio que prometía ser histórico. C40 y Z42, los otrora amos del terror, ahora enfrentaban cargos que podrían llevarlos a la pena de muerte. Pero este no sería un proceso ordinario. La Fiscalía estadounidense solicitó que el caso fuera designado como complejo, un término que subrayaba la magnitud de los crímenes y la cantidad abrumadora de evidencia. Los cargos en su contra eran tan extensos como aterradores: crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero. Cada acusación estaba respaldada por montañas de pruebas, cientos de miles de comunicaciones interceptadas, testimonios de testigos protegidos y toneladas de drogas incautadas. La Fiscalía no solo buscaba condenar a los Treviño Morales, buscaba enviar un mensaje al mundo. El imperio de los Zetas había caído, y sus líderes pagarían el precio más alto. Pero los hermanos no se rendirían sin luchar. Sus defensores prepararon una estrategia legal agresiva, cuestionando la validez de las pruebas y argumentando que muchos de los cargos eran exagerados. Sabían que el juicio no solo era una batalla legal, sino también una guerra de percepción. Si lograban sembrar duda en la mente del jurado, podrían evitar la sentencia más temida, la pena de muerte. El caso también puso a prueba la colaboración entre México y Estados Unidos. La extradición de los Treviño Morales fue un acto sin precedentes, pero también generó tensiones. ¿Hasta dónde llegarían las autoridades para asegurar una condena? ¿Qué tan dispuestos estaban a exponer los oscuros secretos de un cártel que había corrompido instituciones en ambos lados de la frontera? Este juicio no solo definiría el destino de C40 y Z42, sino que también marcaría un hito en la lucha global contra el narcotráfico. La pregunta era clara: ¿podría la justicia prevalecer sobre el miedo, o el legado de los Zetas seguiría vivo, incluso desde una celda de condenados a muerte? La Operación Catea, el descubrimiento inesperado. La Sedena no solo buscaba capturar a los líderes de los Zetas, quería desmantelar su imperio desde sus cimientos. En una operación audaz y sin precedentes, las fuerzas militares mexicanas ejecutaron una cateo de inspección, en una de las principales bases de operaciones de los Zetas. Lo que encontraron no solo sorprendió a las autoridades, sino que también cambió el curso del caso contra los Treviño Morales. El operativo fue rápido y letal. Helicópteros artillados sobrevolaron la zona mientras tropas especiales irrumpieron en el complejo. Los sicarios, tomados por sorpresa, intentaron resistir, pero no hubo escapatoria. En cuestión de minutos, la base estaba bajo control militar, pero lo que descubrieron dentro fue lo que realmente sacudió a todos. Entre montañas de armas, drogas y dinero en efectivo, encontraron documentos clasificados que detallaban operaciones de corrupción a niveles inimaginables. Nombres de políticos, funcionarios públicos y militares aparecían en listas de pagos y acuerdos clandestinos. Los Zetas no solo habían infiltrado el gobierno, lo habían comprado. Además, se hallaron pruebas de conexiones internacionales,
registros de transacciones con cárteles sudamericanos, rutas de tráfico hacia Europa y hasta planes para expandir operaciones en África. Los Zetas no eran un cártel local, eran una red global y los Treviño Morales estaban en el centro de todo. Este descubrimiento no solo fortaleció el caso contra Zeto 4742, sino que también expuso la magnitud de la corrupción en México. Las autoridades se vieron obligadas a actuar, iniciando investigaciones contra decenas de funcionarios implicados. La Operación Catea fue un golpe demoledor para los Zetas, pero también un recordatorio de que el narcotráfico no es solo un problema de drogas, es un cáncer que corroe las instituciones, y aunque los Treviño Morales estaban tras las rejas, su legado de corrupción y violencia seguía vivo, desafiando a un país entero a enfrentar sus demonios. Los testigos clave, informantes y traidores. En el mundo del narcotráfico, la lealtad es un bien escaso, y los Zetas no fueron la excepción. A medida que el caso contra los hermanos Treviño Morales avanzaba, los testigos clave comenzaron a emerger de las sombras. Exmiembros del cártel, colaboradores forzados y hasta familiares traicionados se convirtieron en piezas fundamentales para la fiscalía. Pero testificar contra Zeta 4742 no era un acto de valentía, era una sentencia de muerte. Uno de los testigos más impactantes fue un ex sicario conocido como El Fantasma. Había sido mano derecha de Zet 40, participando en masacres y operaciones de tráfico. Pero cuando los Zetas comenzaron a desmoronarse, El Fantasma vio una oportunidad para salvarse. Bajo un acuerdo de protección, reveló detalles escalofriantes: rutas de drogas, lugares de ejecución y nombres de funcionarios corruptos. Su testimonio fue un golpe directo al corazón del cártel. Otro testigo clave fue La Voz, una mujer que había sido pareja sentimental de C-42. Ella no solo conocía los secretos más oscuros de Omar Treviño Morales, sino que también había sido testigo de su crueldad. Su testimonio detalló cómo los Zetas lavaban dinero a través de negocios legales y cómo sobornaban a autoridades para mantener su impunidad. Pero estos testigos no hablaron sin protección. El gobierno estadounidense los colocó en programas de protección de testigos, cambiando sus identidades y reubicándolos en lugares secretos. Aún así, el miedo los perseguía. Sabían que los Zetas tenían tentáculos en todos lados y que un solo error podría costarles la vida. Los testimonios de estos informantes no solo fortalecieron el caso contra los Treviño Morales, sino que también expusieron la red de corrupción y violencia que sostenía al cártel. Cada palabra pronunciada en el tribunal era un golpe más al legado de los Zetas, pero también un recordatorio de que, en este mundo, la traición es el precio de la supervivencia. El juicio contra Zeto 4742 fue una batalla épica. La fiscalía presentó pruebas irrefutables: drogas, armas, documentos y testimonios escalofriantes. Los defensores contraatacaron, cuestionando cada detalle. El tribunal se convirtió en un campo de guerra legal, donde cada palabra era un disparo. El veredicto final no solo decidiría el destino de los Treviño Morales, sino que marcaría un precedente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Justicia o impunidad? La respuesta resonaría como un eco en la historia de México y más allá.